¿Qué tal amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Después de 2 semanas de vacaciones, por fin estamos de regreso nuevamente para estar aquí con ustedes platicando de todos estos hermosos temas de la fe. Gracias por estarme acompañando el día de hoy. Antes de entrar en tema, les queremos agradecer infinitamente toda su ayuda, toda su colaboración, toda su caridad, porque gracias a ustedes recibimos los donativos a través de la plataforma de Facebook en las estrellitas, con sus donativos de estrellitas que se traducen en donativos para nosotros, para Valora Radio. Gracias de verdad por estarnos ayudando activamente a sostener esta labor tan grande que realizamos en Valora Radio, porque son técnicos, es personal de asesoría, personal de asistencia, personal administrativo, además de las instalaciones y todos los equipos que necesitamos para poder transmitir. Gracias de verdad por estarnos haciendo su ayuda, compuesto que con su ayuda podemos mantener esta gran labor. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y también pedirles y solicitarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Valora Radio. También puedes seguirnos en la página de Facebook de este programa, Soldados de Dios, Valora Radio. Así lo pueden encontrar o como @radio Soldados de Dios. Ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Por favor, síganos para que podamos aumentar esta comunidad y les llegue a ustedes constantemente las notificaciones cada vez que subamos nuevos programas. Gracias por ayudarnos, gracias por sus likes, por sus estrellitas y por estarnos acompañando en este momento. También los invito a que nos hagan llegar sus comentarios a través ya sea de Messenger, a través de las mismas plataformas de Facebook, colocarnos todos sus comentarios en cada uno de los programas que les parecieron, qué programa les gustaría tener. Todas sus inquietudes. Recuerden que estamos para servirles en Valora Radio, estamos listos para estar atendiendo todas y cada una de sus solicitudes. De verdad, gracias. Con su ayuda, su colaboración es que esto es posible. Pues bien, vamos a entrar en materia. Estamos en Semana de Pascua, es decir, ya estamos en este periodo de Pascua. Es un periodo de alegría, es un periodo de celebración litúrgica y es una forma en la cual nosotros agradecemos infinitamente a Dios su gran labor, no solo como la redención, sino habernos librado de la muerte gracias a su resurrección. Y ese es el tema fundamental de toda la Pascua, su resurrección. Toda nuestra fe, debemos entenderlo así, toda nuestra fe se sustenta en ese hecho importante. Si Jesucristo no hubiera resucitado, pues simplemente hubiera sido una buena persona, alguien que habló muy bonito, alguien que dejó un mensaje muy lindo de paz y amor, de hermandad, etcétera, etcétera. Pero nada más, no pasaría de ser un simple filósofo, por decirlo de alguna manera, como los que han habido mucho a lo largo de todo el tiempo. Pero es gracias a su resurrección que nos damos cuenta que Jesucristo es algo más que un simple filósofo o alguien con buenas intenciones, sino que es verdaderamente Dios encarnado, que a través de su sacrificio en la cruz nos ha salvado. Pero es gracias a la resurrección que nosotros nos damos cuenta que verdaderamente es Dios y de que todas sus promesas son verdaderas. Ese es el gran sentido de la resurrección. Pero para entender la resurrección debemos entender antes lo que significa la cruz. Hace unos días tuve una discusión, por decirlo así, con algunos amigos y algunos conocidos, en lo que entre chiste y chiste hablaban sobre lo que significaba cargar la cruz. Obviamente que la gran mayoría de ellos lo que decía era cargar a la esposa y aventarla al altar, ¿no? Como dice el texto del Evangelio. Pero no se trata de eso. Entender el verdadero significado de la cruz es muy importante, porque muchas veces nosotros vemos a la cruz y vemos solo la parte negativa. Vaya, vemos a la cruz desde una perspectiva muy humana, pero no vemos la cruz desde la perspectiva divina. Y de eso se trata este programa. Ya habíamos hecho uno anteriormente, creo necesario retomarlo y sobre todo en este momento de Pascua para entender lo que significa para nosotros caminar con nuestra propia cruz para poder llegar a nuestra propia resurrección. Es decir, Jesucristo lo dijo muy claramente: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Ese tomar la cruz tiene un significado muy amplio, un significado muy profundo, que debemos de razonarlo de una manera especial. Y de eso se trata este programa, el misterio de la cruz. Pero sobre todo entender qué significa la cruz para mí. ¿Cómo puedo yo verdaderamente tomar mi cruz? No significa que vayas y te construyas una cruz de madera y te vayas caminando por las calles con ella. No, tiene un significado muchísimo más profundo. Entender bien lo que significa este gran misterio de la cruz. Pues bien, lo primero que
que, bueno, como ya lo dije, lo primero es que entender que es un misterio. Recordemos que un misterio no significa algo desconocido. Significa algo que conocemos, pero que no logramos comprender del todo. Eso es un misterio. Y por eso es que nosotros, dentro de nuestra liturgia, mencionamos constantemente la palabra misterio. Hay muchas cosas que conocemos, los milagros, la transfiguración, la transubstanciación, es decir, los eventos, la liturgia, los milagros, la acción de los sacramentales, la acción de la gracia a través de los sacramentos, es decir, una gran cantidad de conceptos que manejamos dentro de nuestra doctrina que son verdaderos misterios. Los conocemos, sí, pero no los entendemos del todo, o al menos no podemos entender cómo es que opera. Es decir, hablemos del bautismo. Nosotros podemos entender o conocer el hecho del bautismo que verdaderamente purifica el alma, nos hace hijos de Dios y nos une a la iglesia. Eso es el sacramento, pero si yo les pregunto cómo es que eso es posible, no lo sabemos. Simplemente sabemos que es por la acción de Dios. Nosotros vemos solo un derramamiento de agua, pero no entendemos la verdadera profundidad del evento. Lo conocemos porque Cristo nos lo ha revelado, pero no podemos explicarlo en su profundidad, en todo lo que implica un evento como el bautismo, o la confesión, o la Sagrada Comunión. Es decir, el misterio viene a ser eso, algo que conocemos porque se nos ha revelado, pero que no podemos entenderlo del todo. Y de antemano lo sabemos que nunca podremos llegar a comprender del todo, inclusive en la visión beatífica, porque nunca podremos abarcar por completo lo que es el misterio de Dios. Bueno, decimos entonces que la cruz en sí misma es un misterio porque emana de lo profundo de Dios. Y esa cruz nos introduce de una manera íntima en el ser de Dios. Es decir, brota de Él y nos invita a través de la cruz a unirnos a Él. Y es ahí donde está el verdadero problema para entender lo que verdaderamente significa la cruz. Porque lo primero que nosotros reflejamos cuando hablamos de este concepto de la cruz es cómo es posible que alguien que ha sido sentenciado, expulsado del pueblo de Israel, crucificado, o sea, clavado en esta cruz, ser la máxima revelación divina. No es fácil entenderlo. ¿Y cómo podemos entender este misterio de la cruz si lo único que nosotros vemos en ella es dolor, muerte, la indigencia, la desnudez completa, donde estamos completamente despojados de todo? Es decir, no podemos entender a profundidad la cruz si no empezamos a hablar de diferentes conceptos. Eso se trata el programa de hoy. Pues bien, es esta cruz lo que verdaderamente significa un acto de redención. Verdaderamente podemos ver en esta imagen tan catastrófica como es una persona clavada en una cruz, crucificado, sangrante, con una corona de espinas, desnudo y atravesado por una lanza. Pero la verdad es que sí. Sí podemos ver en la cruz la profundidad y la misericordia divina y este gran amor que lo tiene a los pecadores. Es decir, vamos a entenderlo de esta manera. Nosotros cuando hablamos de la cruz, se nos complica a veces explicar cómo es que esta cruz significa un acto de amor. Es muy sencillo. El que tendría que estar crucificado eres tú, soy yo. Es decir, somos todos nosotros. Todos nosotros nos merecemos la cruz. Todos, porque todos hemos pecado contra Dios. Y es una ofensa profunda, terrible, universal, vaya. Es una ofensa eterna porque estamos ofendiendo a un ser eterno. El castigo justo para los pecadores sería la cruz. Pero es donde entra Jesucristo y nos dice, no, ustedes no se van a subir a la cruz, yo me voy a subir a ella por ustedes. Es entonces cuando nosotros comprendemos el gran amor que nos tiene Cristo, porque es Él el que se sube a esa cruz y no nosotros. Él se subió ahí en sustitución de nosotros. Por eso es que yo puedo decir con toda certeza que verdaderamente Dios me ama. Porque Él se ofreció en un sacrificio, Él sin merecerlo, se sube a la cruz para que yo no tenga que subirme a una cruz como tal y ser crucificado en completa indigencia, completamente despojado del todo y morir ahí. Eso es lo que significa el amor de Dios, que es capaz de subirse a una cruz. Y lo dice el Evangelio claramente, tanto amó Dios al Dios Padre al mundo que nos entregó a su único Hijo. Bueno, eso se cumple en la cruz, en esa entrega que hace Jesucristo de donación total de amor hacia nosotros. Pero también la cruz revela algo muy importante y es la tragedia del pecado.
se los acabo de decir, somos nosotros los que merecemos la cruz por culpa de nuestros pecados. Vaya, el pecado merece que nosotros padezcamos en una cruz esa muerte tan terrible que leemos en los evangelios. Y de esa manera nosotros podemos comprender entonces lo trágico, lo terrible, lo grave que es un pecado. Por eso es que Dios toma toma todos los pecados de la humanidad, lo dice el evangelio, se hace pecado a sí mismo, por decirlo así, y lo clava en la cruz. Él se ofrece como sacrificio eterno por todos y cada uno de nuestros pecados, siempre y cuando nosotros también estemos dispuestos a recibir esa redención. No lo olvidemos, el perdón de Dios viene unido a nuestro propio arrepentimiento. Con su ayuda de su gracia podemos lograrlo, claro que sí. Entonces la cruz nos muestra esta doble perspectiva, el gran amor de Dios y la gravedad del pecado. Todos y cada uno de nosotros merecemos la cruz, pero Cristo ha subido a ello. Entonces comprendemos que la cruz es un verdadero acto de amor. Desafortunadamente, y más en estos tiempos donde lo único que importa es el placer, la dicha, la felicidad, la comodidad, etcétera, etcétera, la cruz va en contra de todo el sentido y toda la razón, contra todo concepto malentendido de la dignidad humana. Es decir, todo mundo ve en la cruz lo más terrible que puede suceder y lo rechaza. Es decir, ven en la cruz solo el concepto negativo, el concepto de la pena merecida por el pecado. Solo ven dolor, muerte, indigencia, sacrificio, etcétera, etcétera. Solo ven lo malo, por lo tanto lo rechazan. El mundo actualmente no quiere sufrir. Pero entonces nos llevamos a otro error de nosotros los católicos, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nuestro Señor nos dice, hey, toma tu cruz y sígueme, no significa que Dios quiera que sufras. No, no significa eso. La intención de tu cruz no es sufrir. La intención de eso no es que tú aceptes el sufrimiento, busques el sufrimiento, busques el dolor, busques la angustia. No, no significa eso. Cargar la cruz significa carga todo el amor que te es posible. Cristo cargó la cruz por amor. Tú también tienes que cargar esa cruz por amor. Ese es el verdadero sentido de la cruz. Cuando Cristo te dice toma tu cruz y sígueme, es toma tu capacidad que tienes de amar, porque estás hecho a mi imagen y semejanza, y sígueme en el camino del amor. Que muchas veces el amor te va a causar sufrimiento, por supuesto. Pero no huyas al amor por temor al sufrimiento que éste podría ocasionarte en algún momento dado. Recordemos que la fe reconoce la manifestación de Dios en la cruz. Se dice a sí misma que la rabiosa oposición del mundo está demostrando precisamente eso, que la cruz es el núcleo, lo fundamental del nuevo mensaje, porque la cruz es un mensaje de amor incondicional, de un amor total de donación y de una capacidad de sacrificio. Que no te dé miedo esa palabra, sacrificio, que no te dé miedo sacrificarte. Al final de cuentas lo hacemos todos los días y lo hacemos de una manera muy especial por las personas que queremos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tú te acabas de preparar un platillo delicioso de alguna comida que te encanta y llega tu hijo y te dice, papá, tengo hambre. ¿No estarías dispuesto a darle ese platillo para que él coma? Y tú quedarte con las ganas de comerte ese platillo delicioso porque tú prefieres que tu hijo se lo coma. Eso significa sacrificio. El sacrificio no significa que te des de latigazos, no significa que sangres todo el día, no. El sacrificio lo que simplemente significa es que seas capaz de enfrentar cualquier adversidad por demostrar el amor que tienes al prójimo, a Dios y a ti mismo. Eso es lo que significa el sacrificio, que no te dé miedo el dolor, la pena, las angustias, el cansancio, el esfuerzo, que no te dé miedo hacer todo eso en la búsqueda y en la participación tuya en el amor mismo de Dios. Eso es lo que significa la cruz. Capacidad de amar, aunque en ocasiones pueda resultar difícil, pesado, incluso doloroso, ¿por qué no? No tengas miedo al dolor. Nos lo dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo, porque la recompensa es enorme. En el momento en que tú decides, ahora sí, ya me decidí, voy a abrazar mi cruz, ¿qué va a pasar en mí? Lo primero que va a pasar en ti es que se te va a destruir tu orgullo y tu soberbia. Es lo primerito que sucede, porque te das cuenta de lo insignificante que eres. Sí, así como se oye, no los estoy denigrando, pero es la verdad. Somos nada comparado con Dios. Es Él el que nos ha dignificado. Nosotros no merecemos ninguna dignificación.
Lo que tenemos de dignidad, lo que tenemos de valor es por lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha otorgado esa gran dignidad. Por lo tanto, lo primero que tienes que reconocer es eso, que estás en la verdadera indigencia sin Dios. Por eso lo primero que tiene que destruirte la cruz es el orgullo y la soberbia. Y créeme, eso duele. Te va a doler en lo anímico, en lo espiritual, en lo psicológico, en muchos aspectos. Porque la cruz lo primero que hace es destruye, quiebra por completo tu yo. Es decir, esa capacidad tienes de percibirte a ti mismo como tú quieres percibirte, no como deberías, que eso es lo diferente. Es decir, todos tenemos un propio yo. Es la forma en la que yo quiero ser, la que yo me interpreto a mí mismo. Eso es lo primero que te destruye la cruz. Tu subjetiva percepción de ti mismo. Y se orienta entonces a la objetiva percepción de lo que el hombre debe de ser en el seguimiento a Cristo. Eso es lo primero que hace la cruz. Destruye tu yo. Pero no te destruye a ti, que es lo más importante. Lo que hace es destruir el orgullo y la soberbia. Por eso, cuando se lleva la cruz y no se rechaza, ella misma nos introduce a una vida superior y divina. Es ahí cuando entonces descubrimos el verdadero yo. Sí, así como se oye, así como se oye. Destruye tu yo para que encuentres a tu verdadero yo. El cardenal Fulton Sheen hizo una distinción muy interesante. Él dice, lo que hace la cruz es destruir tu ego. Esa máscara que tú mismo tienes con la cual te presentas ante la sociedad y ante ti mismo incluso. O incluso a veces hasta con Dios quieres usar la máscara. La cruz viene y te destruye esa máscara. Entonces surge el verdadero tú, el verdadero yo. Es entonces desde esta autenticidad de personalidad donde ya verdaderamente me reconozco como lo que soy, como quien soy, con mis habilidades, mis aptitudes, mis fuerzas y mis debilidades. Es entonces cuando yo puedo verdaderamente tomar esa cruz. Y es desde ahí, desde donde yo, ahora sí, puedo cumplir con el mandato de Cristo de cargar mi propia cruz. Yo no puedo cargar la cruz de Cristo. Ojo, esto es muy importante. Solo Él puede cargar esa. Nadie más puede cargar la cruz de Cristo. Pero tú sí puedes cargar tu propia cruz. Que eso quede muy claro. San Pablo entendía esto. Y entendía perfectamente lo que significaba el estar crucificado en Cristo. Es decir, el cargar esta cruz, el vivir este proceso de la cruz, este proceso de destrucción del egoísmo dentro de nosotros, para que verdaderamente surja el verdadero yo, nuestra verdadera personalidad, la persona auténtica, la cual debe presentarse de manera auténtica ante Dios. San Pablo lo decía así en la carta a los Gálatas: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Es decir, ya no tengo ese ego, esa percepción subjetiva de mí misma, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Esto es lo que dice San Pablo. Es decir, ya no soy yo. Es decir, ya destruí este ego, ya destruí mi soberbia, ya estoy en el grado más humilde de personalidad, y es desde ahí, desde la genuidad de esta humildad, desde entonces empiezas a configurarte a la imagen de Cristo, y entonces resurge el más auténtico tú. Entre más me parezco a Cristo, más auténtico soy. Entre más me parezco a Cristo, más, ¿cómo se puede decir? Soy más genuino ante las personas. Soy verdaderamente alguien que soy capaz de vivir mi propia personalidad sin necesidad de andar bajo ninguna circunstancia, andar falseando las actitudes, las acciones. Simplemente me convierto en alguien genuino, auténtico, y desde ahí es donde puedo hacerlo. Cuando nosotros nos involucramos entonces en el análisis, en el estudio, de lo que significa la cruz, es cuando nos damos cuenta que verdaderamente nosotros hemos cometido una gran cantidad de actos a lo largo de nuestra vida que hemos merecido, un castigo, una muerte. Cuando viene el amor de Dios y Él se coloca en lugar nuestro, y Él se presenta ante el Padre en todo momento crucificado, ofreciendo sus llagas ante Dios Padre para la misericordia de nosotros, es cuando entonces valoramos su verdadero amor. Ayer celebrábamos precisamente la fiesta de Cristo Rey, Rey de la Misericordia. Y por eso quise hacer el tema de la cruz, porque es en esa cruz donde surge y emana toda la misericordia. Cuando viene este señor Longino,
Ese soldado romano llamado Longino con una lanza y le atraviesa el costado a Cristo y surge sangre y agua del costado de Cristo, se dice que esta sangre y agua es la gracia sacramental. Es lo que en la iglesia nos enseña, ¿no? Que verdaderamente los sacramentos, la iglesia nace en ese momento de su costado. Había un sacerdote mexicano, Fray Ancinelo se hacía llamar él, que escribió unos versos muy hermosos para celebrar precisamente este instante, y solo les voy a leer un pequeño fragmento porque vale la pena reflexionarlo. Los invito a que ustedes lo busquen. Él escribió todo un Vía Crucis, se llama Romancero de la Vida Dolorosa. Vale la pena que lo busquen, que lo tengan, que lo mediten. Cuando recen el Vía Crucis, háganlo con este texto y les va a servir muchísimo. Cuando Jesús es condenado a muerte, Fray Ancinelo lo relata de esta manera. Dice: lo condenaron a muerte su silencio y mi silencio. Escupieron las gargantas alaridos a mi miedo. Al oleaje de gritos debí levantar mi pecho, dique de amor y diamante, contra el torrente protervo. Pero fui arena medrosa que no supo defenderlo. Debí gritarles: judíos, yo soy el perverso. A mí la hiel y las espinas, a mí la cruz y el flagelo. Pero se anudó a mi voz la vil serpiente del miedo. Pastores por cobardía me mataron mi cordero, que fue más fuerte que mi amor el ladrido de los perros. Lo condenaron a muerte su silencio y mi silencio, uno silencio de amor, otro silencio de miedo. Así describe Fray Ancinelo este evento. Y en este evento, en estas pocas palabras que les acabo de decir, creo que encierra el gran misterio. Dios se ofrece por nosotros de una manera desinteresada. No buscaba nada en nosotros, por decirlo de alguna manera. Lo hace de manera donativa, un verdadero sentimiento de amor. Y es por eso que guarda silencio ante las acusaciones. Pero también el ser humano guardó silencio ante la injusticia de su crucifixión. Es por eso entonces que debemos de, ¿cómo se puede decir?, redimirnos, y lo digo con mucha cautela, redimirnos a nosotros mismos, obviamente que no para la salvación, sino por lo menos para acercarnos a Dios y recibir, ahora sí, la redención divina. Es decir, el hombre también debe de moverse. La cruz destruye nuestro ego, pero entonces inicia el gran proceso en el cual tú tienes que personificarte a ti mismo auténticamente para tener ese encuentro verdadero y genuino con Dios, con dos personalidades genuinas. Jesucristo no tenía ninguna máscara. Es importante que nosotros nos quitemos la nuestra, y es ahí donde entra primeramente la aceptación de la cruz, destruir mi propio ego, empezar el proceso de mi propia redención. Repito, lo digo con la cautela debida, en el sentido de que nosotros debemos de esforzarnos para salvarnos. San Pablo lo dice: trabajen con temor y temblor por su salvación. A eso me refiero, es decir, buscar nosotros esa redención ofrecida por Cristo, pero tenemos que adicionar nuestro propio proceso de redención, nuestro propio arrepentimiento, nuestra propia transformación, lo que nosotros llamamos la conversión. Tenemos que integrar eso. Una vez que hemos logrado en esto, lo primero que sentimos es que nos hemos liberado de una desesperación y del hastío de nuestra propia vida. Sí, así como se oye. Para las personas que no tienen un Dios, la vida se convierte en algo tan efímero, tan insignificante, porque sin Dios, pues la verdad es que la vida no tiene ningún sentido, ningún significado. Si es temporal, y vaya que dura muy poquito la vida, si no tiene un significado mayor y trascendente, un fin trascendente en la vida humana, pierde completo significado la vida. ¿Para qué estoy viviendo? Si al final de cuentas terminaré en la nada, pues no sirve para nada mi vida. No importa lo que haga, no importa cuántas generaciones puedan recordarme por algún evento, por algún hecho fantástico o valiente que haya realizado en mi vida. Al final se convierte en algo insignificante, porque no tiene una trascendencia más allá del propio tiempo. La cruz lo primero que nos dice es no va. Tu vida no es insignificante, al contrario, tiene un significado que te lleva y te proyecta hacia el cielo. La muerte terrenal es la puerta que nos abre, la muerte terrenal es la puerta que se abre a la vida auténtica. Y lo importante es, lo voy a decir así, morir en la cruz. No significa que mueras crucificado en un palo, no, morir en la cruz significa morir en la vivencia verdadera del amor que te lleve incluso al sacrificio a través de tu acto de donación incondicional. Es ahí donde se comprueban los verdaderos valores.
todo aquello que no resiste la prueba de la cruz no sobrevive a la muerte. Lo decía San Pablo en la carta a los tesalonicenses, cuando decía, oye, toda la paja va a ser quemada, ¿recuerdan eso? Perdón, la carta a los corintios, perdón, donde te decía que toda la paja va a ser quemada. Lo único que vaya verdaderamente a trascender a la muerte son todas tus obras, todo aquello que esté hecho con oro, plata y piedras preciosas. A eso se refería. Tus actos, tu vida, tu vivencia del amor. ¿Cómo vas a presentarte tú ante Dios? Le vas a presentar tu propia cruz. Qué tan grande, qué tan chiquita sea tu cruz, pues bueno, eso dependerá de ti. Es decir, qué tanto fuiste capaz de amar. La cruz es el comienzo del cielo, porque purifica y perfecciona al hombre, como les dijo, lo autentifica, hasta el punto de serle capaz de entender, contemplar y desear lo divino a través del amor y el servicio a los semejantes. Por eso es tan importante que nosotros abracemos la cruz el día de hoy. Estamos en Pascua. Ya estamos en el proceso de la celebración de la resurrección, sí. Pero para poder tener una buena resurrección, necesitamos de una buena cruz. Hay una anécdota de un joven que quería ser sacerdote, ¿no? Y le dice a un sacerdote ya anciano, le dice, si yo fuera un sacerdote como usted, padre, querría luchar por suprimir toda la injusticia de la faz de la tierra. El sacerdote, obviamente muy inteligente, le contesta, cuidado, ten al menos el cuidado de no suprimir también la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que no podemos simplemente eliminar toda la injusticia de la faz de la tierra porque significaría que nosotros somos autosuficientes. Significaría que no necesitamos de Dios, y eso es un error. Tienes que vivir tu cruz, vivir este misterio del sacrificio y de la donación en el amor, claro que sí, y no vas a cambiar todo el mundo, pero a lo mejor sí puedes cambiar ese pequeño mundo que te rodea. Y eso es lo importante. Muchas veces queremos cambiar todo el mundo. Tranquilo, con que cambies a tu familia, con que cambies a tu comunidad, a tus amigos, tu sociedad, con eso estás haciendo una gran labor. La construcción del reino de Dios empieza ahí, en el seno familiar, en ti mismo, en tu comunidad, con tus amigos, en ese entorno en el cual tú estás viviendo. Y esta es una de las grandes tentaciones que se persiguen actualmente, suprimir la cruz de Cristo. Todas estas ideologías que supuestamente buscan darle al ser humano una felicidad, lo que realmente están queriendo hacer es destruir la cruz de Cristo. Quieren vencer, y lo digo entre comillas, quieren vencer la injusticia haciendo justo lo que es injusto. ¿Se entendió? Lo voy a repetir. Quieren destruir toda injusticia validando o haciendo justo lo que de entrada no es justo. Quieren abolir la injusticia aboliendo el pecado. Y no se dan cuenta que eso es lo que están precisamente suprimiendo la cruz de Cristo. Están queriendo hacer bueno lo malo. Y ese es el gran error de la sociedad actual. Quieren suprimir la cruz de Cristo y tener la felicidad total, plena y verdadera en este mundo, y eso no se puede. Todas estas ideologías van a fracasar, por supuesto que van a fracasar, tarde o temprano. El problema es que en ese proceso muchas almas se pierden, porque quieren suprimir la cruz de Cristo. Quieren vivir una tierra de libertades, lo pongo entre comillas y con mucho cuidado, una tierra de libertades que no se traduce en otra cosa más que una tierra de libertinaje, de depravación y de destrucción de la dignidad humana y destrucción de la capacidad que tiene el ser humano de amar. Por eso es que este sacerdote lo dijo con mucha inteligencia, no suprima la cruz de Cristo. Es decir, no suprimas, no quieras suprimir a través de acciones humanas lo que de entrada es una acción divina, el amor, el sacrificio, la entrega, la donación, el servicio, etcétera, etcétera. No querramos suprimir la cruz de Cristo, al contrario, hay que exaltar la cruz de Cristo. Por eso es que nosotros vivimos, celebramos, incluso lo digo con palabras de Santo Tomás, adoramos la Santa Cruz. ¿Por qué? Porque es a través de ella donde quedó manifestado el amor de Dios y quedó manifestado lo terrible que es el pecado. Nunca debemos tratar de quitarnos la cruz de Cristo o quitar la cruz de Cristo del mundo. Nunca hagamos eso. Nunca validemos lo que es malo, independientemente del dolor que te pueda causar el que tú declares malo lo que es malo. No podemos declarar como algo bueno cuando es malo. Jamás se puede hacer. Por eso es que siempre la invitación es que no tengamos miedo a la cruz. Si nosotros la vemos solo como sufrimiento,
pues cometemos un error, porque la vemos solo como parte del dolor, pero no la vemos como el aspecto del amor. Es decir, muchos cristianos están cometiendo el error de querer suprimir, de tenerle miedo a esta cruz, y no, quieren librarse de ella. Pues no hay que librarnos de ella, al contrario. Toma tu cruz, escoge tu cruz. Vaya, escoge tu vocación en la cual quieres servir a Dios, servir al prójimo. ¿Sí? Lo verdaderamente patético, así lo digo, lo verdaderamente vergonzoso y lo más inútil de cualquier ser humano es bajarse de su cruz. Sí, lo explico. Si tú, por ejemplo, visualízate a ti mismo clavado en una cruz, ¿sí? Clavado en esta cruz que significa el amor y la entrega al servicio a los demás. Si tú te quieres bajar de esa cruz porque te da miedo el dolor, el esfuerzo, el cansancio, el sacrificio y todo lo que tengas que hacer, si a ti te da miedo, la única forma de bajarte de esa cruz es desgarrándote las manos, porque las tienes con un clavo de acero metido ahí. Entonces la única forma que tú tienes para poderte bajar de esa cruz es desgarrando tus manos y tus pies. No hay otra forma. Nadie va a venir a desclavarte, ¿sí? La única forma que tienes tú de bajarte de la cruz es desgarrando tus manos y desgarrando tus tobillos. No hay otra forma. Te bajas de la cruz, pero al bajarte te vas a dar cuenta de un pequeño detalle. Primero, que tus manos han quedado inútiles, inservibles, completamente destrozadas por haberte desgarrado. Por lo tanto, significa que eres incapaz de hacer el bien. Tus manos ya no sirven, eres incapaz de hacer cosas buenas. Así como lo oyes. Y segundo, tienes desgarrado por completo los pies. No puedes caminar. No puedes avanzar en el camino de la salvación. Bajarte de tu cruz significa abandonar a Cristo mismo, significa abandonarte a ti mismo, por lo tanto, significa una perdición eterna. Así como lo oyen. Si tú no estás dispuesto a amar incondicionalmente, donarte, sacrificarte y estar al servicio de los demás, no sirves para nada. Así de sencillo. No sirves para nada. Y nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo: ¿qué hacen con lo que no sirve para nada? Se arroja al fuego. No te bajes de la cruz. Si Cristo no se bajó, tú tampoco lo tienes por qué hacerlo. No te conviertas en un verdadero inútil, en un verdadero incapaz de amar, en alguien que está literal estancado en un mismo lugar, estancado en sí mismo, que no es capaz de avanzar hacia la trascendencia. Una de las preguntas que surgieron ahí fue: muy bien, ok Jaime, entendemos tu concepto, entendemos tu idea de que la cruz significa primero amor, la capacidad de sufrir en el amor, y que todos debemos de abrazar esta cruz y vivir nuestra vida de una manera significativa hacia la trascendencia. Perfecto, pero ¿cómo voy a reconocer yo cuál es mi cruz? Yo les decía, yo no puedo decirte cuál es tu cruz. Vaya, ni siquiera sé cuál es la mía. La conoceré cuando llegue al cielo, si Dios me lo permite, ¿sí? La cruz particular, una forma de identificarla, por decirlo así, es precisamente aquello que a cada uno le parece más desagradable. Sí, así como se oye. Si algo a ti, algo bueno, ojo, algo bueno, pero te resulta desagradable, por ahí va tu cruz. ¿Por qué? Porque esas cosas hieren a tu yo, a tu ego, a tu parte sensible, a este concepto de comodidad y de tranquilidad que no quieres sacrificar bajo ningún aspecto. Voy a poner un ejemplo muy absurdo para que se entienda. Para mí se me hace increíblemente desagradable tirar la basura. De verdad, me molesta muchísimo hacerlo. Nunca me ha gustado, ¿sí? Pero yo sé que mi esposa me lo pide. ¡Ey, saca la basura! Y tiene razón, ¿por qué? Porque la bolsa está pesada, porque hay que hacerle un nudo, etcétera, etcétera. Si yo rechazo mi cruz, yo le diría a mi esposa: pues sácala tú. Para mí es muy desagradable agarrar la basura, sácala tú. Eso es bajarme de cruz, es decir, no soy capaz de hacer algo útil en el servicio, en este caso de mi esposa, ¿no? En el servicio de la casa. Pero si a mí, por más desagradable que esto me resulte, yo digo sí, tengo que hacerlo porque a mí me corresponde hacerlo. Aunque sea desagradable hacerlo, voy a hacerlo porque de esta manera mi casa va a estar limpia, no va a oler a basura, voy a poder tirar la basura donde se debe para que venga el servicio y se la lleve y nuestra ciudad esté más limpia. ¿Me explico? Así de sencillo, con un aspecto tan sencillo como sacar la basura, poner un garrafón de agua, cocinar los fines de semana, ayudar en el aseo, trabajar arduamente,
Es decir, infinidad de cosas que a lo mejor pueden ser desagradables para nosotros, pero que verdaderamente implican un servicio. Es ahí donde puedes empezar a reconocer esa cruz, es decir, aquello que por una tontería personal no me permite servir a los demás, es ahí donde la cruz tiene que llegar y romperlo. Por eso utilizo esta palabra, todo aquello, aquel acto bueno que te resulte desagradable, por ahí ve posiblemente esté el camino, porque por ahí empiezas a romper tu orgullo y empiezas a ser una persona más humilde, ¿sí? Es decir, esa cruz que tú vas a tomar, esa cruz que te corresponde a ti, va a ser la más sencilla y la más conveniente para ti, aunque de entrada pareciera increíblemente complicado, pero no lo es, ¿sí? Aquella persona que es fiel a Dios y que vive de esta manera especial el misterio de la cruz, es decir, traslada su propia cruz a la cruz de Cristo, se convierte en parte del cuerpo místico de Cristo, por lo tanto podrá entrar mayormente en la intimidad de Cristo. Es decir, cuando tú sufres, vaya, por amor, haces un acto importante, un acto valioso, aunque te haya tomado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, al final vas a comprender mejor lo que significó para nuestro Señor el subirse a esa cruz. De esa manera puedes comprender mejor los misterios de Dios, puedes integrarte de mejor manera a lo que significa la personalidad de Cristo, porque empiezas a comprender el gran sacrificio que Él tuvo que hacer para que tú fueras libre. Es ahí donde tú empiezas a reflexionar un poquito en lo que verdaderamente significa adentrarse en la cruz de Cristo. ¿Eh? Cuando el sacerdote dice, hay que unirnos a la cruz de Cristo, eso significa, ven aquí al altar y arroja al altar tu cruz. Significa desbórdate en el amor, eso significa realmente. San Benito lo decía de esta manera: tomemos parte por la paciencia en los padecimientos de Cristo, para que merezcamos ser también partícipes de su reino. Y esto es maravilloso. Tú no puedes aspirar a una buena resurrección, que es lo que estamos celebrando ahora en Pascua, si no tuviste una buena cruz. Tú no puedes vivir la resurrección sin la cruz, no se puede. Si tú rechazas tu cruz, tu resurrección va a ser para la perdición. ¿Sí? Que quede claro. Nadie quiere eso. De verdad, nadie lo quiere. Por lo tanto, si yo quiero verdaderamente resucitar para la gloria eterna, vivir en el reino de Dios, participar de sus promesas, etcétera, yo quiero el paquete completo, pues también implica un proceso de, ¿cómo se dice?, de admisión. Se llama la cruz. No puedes entrar a este club llamado cielo si no pagas la membresía llamada cruz. Hay cruces grandotes, hay cruces chiquitas. Depende de cada uno de nosotros y de nuestra relación con Dios. Dios sabe cuál cruz es la que te conviene y cuál no. Él nunca te va a poner una que no merezcas. Él nunca te va a poner una cruz más grande de lo que puedas cargar. Te va a poner esa cruz perfecta para ti. Si es que no tengas miedo de tomar tu cruz, no tengas miedo de afrontar el sacrificio. Al principio duele porque te destruye a ti mismo, te destruye tu ego, destruye tu soberbia, destruye tu egoísmo, esa incapacidad que tienes de hacer algo por los demás de manera desinteresada. No, eso pasa rápido, créanme. Pasa rápido, en 1 mes, 2 meses ya se convierte en un hábito y lo vas librando poco a poco y tu cruz va creciendo. Ojo, que la cruz crezca en ti, excelente, quiere decir que vas por un buen camino. Muy bien. Otros conceptos que se han asociado a la cruz, que también son importantes, aunque sea mencionarlos, son 4 principales, ¿sí? Y es importante conocerlos. Y también te permiten a ti conocer una perspectiva diferente de lo que significará para ti adherirte en este proceso de conversión. Cuando tú le digas a Dios sinceramente, acepto mi cruz, implica que aceptas el amor, el sacrificio, todo esto, claro. Pero también implica que tú abrazas una alianza con Dios. Es un concepto maravilloso, es un concepto fabuloso. La alianza. Así como que Dios se le presentó a Moisés y le entregó como signo de alianza los 10 mandamientos, la cruz personal se convierte en este signo de alianza con la cruz de Cristo. Por lo tanto, cuando tú vives esto, verdaderamente estás viviendo una alianza con Dios y a todos nos conviene eso. Segundo, se vive un proceso de expiación. Esto también es fabuloso. El proceso de expiación significa un proceso de perfeccionamiento de ti mismo, donde vas pagando lo que debes, por decirlo de alguna manera. Vas expiando, vas purificando todos tus actos indebidos anteriores. Es decir, una visión hacia el pasado de tu vida va siendo sanada, limpiada. Y también te permite crear un proceso de reparación en ti.
te va perfeccionando para el futuro. Si nosotros pensamos hacia el pasado, está la expiación. Si pensamos hacia el futuro, está la reparación. Es decir, me voy reparando, voy configurándome de una manera especial hacia la figura de Cristo. Y por último, nos da el acceso a la redención. Entonces, lo que empezó como una alianza, te permite limpiar tu pasado, mejorar tu presente, prepararte entonces para el futuro a través de la redención. Eso es lo que hace la cruz, es ese proceso. Y si tú ves la cruz, ¿para dónde apunta? Apunta para arriba. Entonces, ¿a dónde te lleva la cruz? Pues para arriba. Ese es el verdadero significado de este proceso. La cruz no solo implica sufrir, no, implica amar a pesar del sufrimiento, pero a la vez esta destrucción del yo implica la reparación, la expiación, el perfeccionamiento. Y recordemos, nadie que no sea perfecto no entrará en el reino de los cielos. Entonces, desde ahorita tú ya le puedes ir adelantando, haciendo tus pagos en abonos chiquititos para ir consiguiendo una mejor resurrección y estar en la presencia de Dios de una mejor manera. Sí, porque recordemos, en el cielo hay niveles. Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría estar en primera fila, pues. Quiero llegar a un buen lugar, no quiero estar allá en Gallola, allá hasta más arriba, no. Me gustaría estar en las primeras filas, en la presencia de Dios, ¿sí? Después de todo este proceso, cuando yo estaba ahí platicando con estos amigos de este asunto de la cruz, nos pusimos a escuchar algunos comentarios y alguien dice, es que la cruz es una fiesta. Y se alborotó la vitachera. Es decir, ¿cómo que la cruz es una fiesta? Y nuevamente inició el diálogo otra vez. Y esto es muy interesante. Sí, la cruz es una fiesta. Obviamente, si nosotros hubiéramos visto la crucifixión de Cristo, pues no tenía nada de fiesta, de que festejarse. O si viéramos las crucifixiones de los antiguos cristianos, pues tampoco pareciera una fiesta. Y menos si los encendían en fuego como lo hacía Nerón con ellos. Es decir, este concepto de fiesta asociado a la cruz es un poco difícil de entenderlo, pero vale la pena arriesgarse un poquito y tratar de explicar el concepto. Decimos que la cruz es una fiesta porque de ahí emana nuestra alegría. El hecho de que Cristo haya muerto ahí, el hecho de que Él se haya sacrificado por nosotros, hace que resurja de nosotros la alegría. No porque nos dé gusto que hayan matado a Dios, no, sino porque nos da gusto darnos cuenta que verdaderamente Dios nos ama. A eso se refiere. Es decir, vivimos la fiesta de la cruz porque nos hemos dado cuenta que el Padre nos ama tanto que nos ha dado a su único Hijo. A eso se refiere, ¿eh? Entonces, no se refiere a que vemos a alguien crucificado y nos pongamos a bailar alrededor de él. No. Significa esto, la alegría de reconocernos amados por Dios, reconocernos redimidos por Dios, aceptados, que incluso nos ha dado un don inmerecido llamado filiación divina. No somos simples criaturas de Dios, sino que a través de los sacramentos nos ha convertido verdaderamente en hijos adoptivos de Él, hijos, y nos trata como verdaderos hijos. Y recordemos que el Padre solo tiene un verdadero hijo y es Cristo. Bueno, Él al adoptarnos nos está queriendo elevar nuestra naturaleza a esa dignidad de hijos suyos, coherederos del reino de Dios y merecedores de estar en su presencia. Por eso es que decimos que la cruz es una fiesta. En ese sentido. ¿Okay? Obviamente que las pláticas cada vez son más complicadas cuando se va uno adentrando en el concepto de la cruz. Pero también surgió un comentario muy válido que vale la pena extenderlo de esta manera. Actualmente se pusieron de moda, y lo digo actualmente porque lo he visto mucho, que las personas traigan rosarios colgados, ¿sí? Rosarios. Y por lo general, casi todos los rosarios tienen como terminación, pues obviamente un crucifijo o una cruz. Si ustedes salen a la calle van a ver que una gran cantidad de automóviles, los que son automóviles de personas cristianas, por lo general traen un rosario enredado en el vidrio retrovisor o traen una cruz colgada. Los que son paganos traen ese signo redondo que es un llamado atrapasueños. Esos son los paganos, ¿no? Los paganos, los adoradores de otra cosa, pero no son cristianos. Los verdaderos cristianos, pues por lo menos pondrían una cruz, ¿no? Desafortunadamente, estas modas, lo que han hecho de la cruz es eso, una simple moda. Es decir, se ha pervertido el verdadero sentido de lo que significa cargar la cruz y mucha gente lo ha asociado con simplemente cargar una medallita con una cruz o una cadenita con una cruz o poner una cruz en algún lado.
La cruz no solo significa eso. Es verdad que hay que llevarla, hay que portarla, claro que sí. Pero no como un adorno, sino como un signo sensible, visible, de que estamos muertos para el mundo y que estamos queriendo resucitar para la vida eterna. Así como se oye. Es decir, cuando tú portes una cruz, lo que estás diciendo es que estás crucificado en Cristo, que tú ya estás muerto para el mundo, que estás buscando la vida eterna. Eso es lo que tú verdaderamente debes de proyectar cuando te pones una cruz. En el rosario, en una cadena, en una esclava, lo que tú quieras. Dale el respeto que se merece la cruz. No es un adorno, sino un signo sensible de una realidad trascendental que es mi compromiso de vivir la cruz de Cristo, vivir mi propia cruz, unirla a la de Él y buscar la redención. Es decir, soy un verdadero cristiano. No la uses de adorno, úsala como un signo que te identifique y sobre todo que te represente en tus acciones. Como punto final, es importante hablar de lo que significa la cruz. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿y por qué no murió Jesucristo? ¿Por qué no murió ahogado? ¿O por qué no simplemente lo ahorcaron con una cuerda? ¿O por qué no nomás lo atravesaron con flechas o con una espada? ¿O por qué no le cortaron la cabeza? ¿Por qué tenía que morir en una cruz? ¿Por qué tenía que pasar por este proceso tan doloroso, tan denigrante como fue la cruz? Y es porque la cruz tiene un significado especial. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar. Es decir, que Jesucristo nos ha puesto a su propio nivel. ¿Sí? De que ha establecido un verdadero bloque horizontal en donde todos tenemos una dignidad. Se llama iglesia, vaya. ¿Sí? Ese es el madero que soportó los brazos abiertos del Señor. Entonces, lo que nos invita es amar a nuestros hermanos. Todos estamos en esta plataforma. En esta plataforma horizontal no hay mejores hombres que otros, no. Hay santos y hay pecadores, vaya. Por decir, pues queremos dividirlo de alguna manera, pero al final de cuentas, todos estamos sujetos a la redención y a la misericordia divina. Entonces, el madero horizontal lo que hace es representar eso, la iglesia, la comunidad. ¿Sí? Y el madero vertical, obviamente, es nuestro destino eterno. Es decir, a través de la cruz, la comunidad va al cielo. Eso es lo que verdaderamente significa la cruz. Cristo quiso morir ahí y es una de las muertes, vaya, más indignantes en todo el sentido, porque tenemos que entender lo indignante, lo doloroso, lo grave que es el pecado. ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente significa la cruz. Y nuevamente, reafirmando, recordarles que la cruz de Cristo es el ofrecimiento de nosotros mismos, de pasar las pruebas dolorosas en el amor y por el amor de Dios. Es decir, no me va a dar miedo sufrir, no me va a dar miedo nada. ¿Por qué? Porque con Cristo todo es ganancia. Así es que yo lo que verdaderamente quiero es eso, quiero estar con Dios. Por lo tanto, simple y sencillamente tengo que vivir mi cruz de una manera digna, de una manera cristiana. Pues bien, como parte, ahora sí, como parte final, cuando te pregunten, más que nada cuando a ti te pregunten, oye, sobre la cruz, porque en algún momento dado vas a tener que enfrentar esta pregunta. ¿Qué significa eso de cargar la cruz? ¿Sí? ¿Significa sufrir, etcétera, etcétera? Retomando la parte inicial, pues, recordarles que no. Y te lo voy a decir en dos frases muy sencillas que quisiera que recordaras siempre, para que cuando tú reflexiones sobre la cruz, te pregunten sobre la cruz o tengas dudas tú mismo sobre tu propia cruz, sepas qué pensar, qué decir, qué enseñar. En primer lugar, aceptar tu realidad como hombre. Antes de pensar en ofrecerte a Cristo, es preciso por lo menos ser alguien auténtico y genuino. El primer significado de cargar tu cruz significa ser humilde. Rompe en ti el egoísmo. Rompe en ti esta máscara que tú mismo te has puesto para querer apantallar a los demás, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienes que ser auténtico, tienes que ser el verdadero tú, con tus debilidades, con tus defectos, pero también con todas tus aptitudes, tus actitudes, con todas tus fuerzas, tus fortalezas. La cruz lo primero que significa es que tú te vas a convertir en una genuina versión de ti mismo. Y la segunda, que desarrolles a fondo los dones que Dios ha depositado en ti. Recuerda esto, si tú eres una persona de fe,
viviste el bautismo, tu primera comunión, tus confesiones, tu confirmación. Es decir, has vivido un gran proceso en el crecimiento de la gracia. Esto también significa un crecimiento en los dones divinos, en los dones espirituales. La cruz significa poner a trabajar todos esos dones, tanto tus dones, muy humanos, que tú tengas tus propias habilidades, actitudes, tu cuerpo, tu sangre, tu corazón, tu voluntad, tu libertad, y los dones espirituales recibidos en la confirmación. Todo tu ser te tiene que poner al servicio de Dios. Al servicio de Dios, ¿cómo? A través de los demás, obviamente, ¿sí? Entonces, este doble movimiento es muy importante. Primero, destruir ese falso yo que existe en cada uno de nosotros. Y segundo, desde la autenticidad de tu ser, proyectarte hasta el cielo en el servicio a través de tus dones, a través de tu cuerpo, a través de tus pensamientos, a través de todas y cada una de tus facultades que Dios te ha dado para que seas un verdadero hombre. San Pablo decía esto: y ojalá tú el día de tu muerte, así como lo ves, el día de tu muerte puedas decirlo, con dignidad, con la frente en alto. Decírselo, incluso me atrevo a decírselo a Dios en persona. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo ya lo estoy para el mundo. Esto viene en Gálatas 6:14. Ojalá tú puedas decir estas palabras en la hora de tu muerte, con dignidad, porque entonces significa que verdaderamente has muerto para el mundo, pero has renacido para la vida eterna. Soy tu servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero tus comentarios, por favor. Participa, quiero conocerte, quiero conocer tus inquietudes. Si quieres un programa, pídemelo. Estoy a tu servicio. Estamos aquí listos para atender todos y cada uno de tus comentarios, tus solicitudes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Invitarlos a que nos sigan ayudando con su caridad a través de las estrellitas de Facebook y obviamente solicitarles una oración. Les prometo que cuentan con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.